Hola amigos, hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 18-23, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa que el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Esta es la tercera entrega de la primera parábola que Jesús propone en su tercer discurso, el discurso llamado discurso parabólico o discurso de las parábolas del reino de Dios, que se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Este discurso tiene como finalidad mostrarle al auditorio, a las multitudes y a los discípulos cómo funciona Dios en la vida cotidiana, cómo podemos detectar las huellas de Dios en acontecimientos muy sencillos, muy concretos de la vida diaria. Y él comienza precisamente con la parábola del sembrador. Él le dedica un tiempo especial a esta parábola. Las otras que vamos a ver más adelante, como la de la semilla pequeña, como la de la red, como la del grano de mostaza, son mucho más breves, pero esta del sembrador, por ser la primera, manifiesta una pauta de cómo Jesús explica los misterios del reino de Dios y cómo se los interpreta a los discípulos. Hoy precisamente vemos cómo Jesús hace una interpretación de la propia parábola. Él había dicho que un sembrador esparce la semilla en 4 tipos de terreno. En el terreno a la orilla del camino, en terreno pedregoso, en terreno no abonado y en terreno preparado. Y en todos los terrenos la semilla cae, así no tenga mucha esperanza de crecer. Con lo cual Jesús está queriendo decir que Dios le da oportunidad a todo mundo de su amor, así no lo merezca. El amor de Dios es gratuito y es para todo mundo. Ya lo había dicho Jesús, Dios hace salir el sol para buenos y malos. Pero cuando Jesús hace la interpretación de la parábola en privado para sus discípulos, hace un análisis muy bonito de los tipos de terreno. El corazón humano se parece a estos tipos de terreno. Existen personas que se cierran totalmente a la percepción que Jesús está haciendo de Dios. Esos son los que parecen como en el camino o pedregosos. Por eso dice Jesús, esas personas escuchan la palabra pero no la aceptan. Está otro tipo de personas y es los que sí la aceptan pero no tienen raíces. Entonces esas personas tienen una alegría momentánea. Es como ese tipo de personas que van a una vigilia, que van a una misa, que van a un retiro y salen queriendo cambiar el mundo, salen queriendo amar a todos, pero la gasolina les dura poco y después, por problemas que haya en la vida, terminan alejándose del Señor. Pueden más los altibajos de la vida que la experiencia profunda del amor de Dios. Existe otro tipo de personas que tal vez son más constantes, que se dedican más y que no le hacen mella los problemas o las adversidades, pero sí las tentaciones. Y ese tipo de personas que es como el que crece entre zarza,
Dice, los afanes de la vida y las riquezas los ahogan. Son aquellos que están buscando a Dios de manera sincera, pero después como que pierden el sentido y terminan haciendo de su fe o de la religión un negocio y se dedican a buscar cosas mundanas en la vida espiritual. Es lo que el Papa ha hablado de la espiritualidad mundana. Uno, aún hablando de Dios y trabajando por Él, puede terminar buscándose a sí mismo y haciendo algo contrario a lo que precisamente Jesús quiere, sin necesidad de que nos salgamos de la iglesia o de la fe que estamos teniendo. Y por último, es la gente que escucha y entiende la palabra, o digámoslo más exactamente, escucha y acepta la palabra. No son muchos, son pocos. Bien decía Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos, o muchos son los llamados y pocos los escogidos, o pocos los decididos, porque en realidad en este camino de la fe uno ve que mucha gente comienza y tal vez pocos terminan. Hoy el Evangelio nos invita a que nosotros hagamos una revisión. ¿De qué está hecho nuestro corazón? ¿De qué está hecha nuestra voluntad? ¿De qué están hechas nuestras decisiones? ¿Somos como veleta que lleva el viento? ¿Nos dejamos seducir fácilmente por las cosas? ¿O verdaderamente nuestra voluntad tiene la fuerza tal como del acero para mantenerse inquebrantable y dar frutos? Piensa en esta parábola y ponte de acuerdo con la palabra de Dios que llega hoy a tu corazón. Amén.